El sistema nervioso es el encargado de regular el buen funcionamiento del cuerpo. Asimismo, diagnosticar y tratar enfermedades neurológicas en animales es uno de los mayores desafíos de la práctica veterinaria. Ahora hablaremos de las patologías neurológicas más comunes. El sistema nervioso del perro y del gato puede verse afectado por muchos tipos de patologías, dentro de las cuales encontramos más comúnmente las patologías medulares, que provocan compresiones medulares que van a generar problemas de movimiento, temblores en los músculos de las extremidades y frecuentemente dolor. Entre las patologías medulares más frecuentes se encontrarían, por ejemplo, la enfermedad del disco intervertebral, las hernias del disco intervertebral o la mielopatía degenerativa canina. La epilepsia, que es una enfermedad intracraneal que afecta a un 2% de perros y gatos aproximadamente. Existen diversos tipos de epilepsia, la estructural, la reactiva y la genética, y suelen venir acompañadas por convulsiones, espasmos faciales, temblores, contracciones musculares, vómitos o cambios de comportamiento. Después tenemos a la meningitis, la meningoencefalitis y la meningomielitis. Se producen cuando las meninges se inflaman y se extienden, afectando al cerebro, a la médula espinal o a ambos. Las bacterias, el virus de la rabia o el moquillo, los hongos, los protozoos o el origen idiopático son algunas de las causas de estas patologías. En las fases iniciales, los síntomas incluyen rigidez del cuello, fiebre, pérdida de apetito o espasmos musculares en la espalda, el cuello o las patas delanteras. Otra patología sería el síndrome vestibular. Puede aparecer a causa de una otitis grave, por una alteración de los nervios que transmiten la información cerebral o de forma idiopática. Las señales que suelen manifestar estas enfermedades es el ladeo de la cabeza, la falta de equilibrio o la ataxia y un temblor ocular atípico denominado nistagmo. Podemos destacar también otros problemas neurológicos como la encefalitis en los perros mayores, la presencia de tumores en el sistema nervioso central y la disfunción cognitiva o la demencia senil, entre otros. En varios modelos animales se ha demostrado que las células madre tienen capacidad para integrarse en el tejido del huésped, diferenciarse y reemplazar parcialmente el tejido dañado, mejorando así los defectos funcionales. También las células madre tienen una actividad paracrina, es decir, secretan factores de crecimiento o antiapoptóticos que inducen la regeneración del tejido con sus propias células. Por ejemplo, una de ellas serían las ESC o células madre embrionarias. Ellas se obtienen a partir del blastocisto, son pluripotentes y se propagan de forma indefinida. Su uso es controvertido por la alta probabilidad de formación del teratoma que supone y también tienen límites éticos, ya que para su obtención se debe destruir un embrión. En cuanto a las células madre inducidas, ellas se obtienen mediante la transferencia del núcleo de una célula somática a un ovocito, de tal forma que se reprograma el núcleo y se genera una célula pluripotente. Además, como el núcleo de la célula puede obtenerse a partir del mismo receptor, se evitan problemas de compatibilidad. Sin embargo, esta técnica tiene el inconveniente de que se pueden generar tumores. En el individuo adulto, las células madre son pluripotentes, solo son capaces de generar los tipos celulares propios de su tejido de procedencia. Estas células pueden obtenerse de donantes adultos y por lo tanto se hacen autotrasplantes para evitar problemas éticos y de compatibilidad. Según el tejido de proveniencia se distinguen diferentes tipos de células madres. Vamos a tener por una parte las NSC, células madres neurales, que son células madres que han sido aisladas del sistema nervioso adulto, pueden diferenciarse a cualquier célula neural o glial. Las HSC, células madres hematopoyéticas, que son células madres adultas de la médula ósea, y las MSC, células madres mesenquimales, que son células madres adultas también de la médula ósea. Las células madres neurales provienen del sistema nervioso central, son multipotentes y tienen la capacidad de diferenciarse a neuronas, astrocitos y oligodendrocitos.
Se utilizan por sus propiedades regenerativas e inmunomoduladoras. Estas células tienen bajo riesgo de formación de tumores, pero acumulan defectos genéticos. Además, son difíciles de obtener por su localización intracerebral. Las células madres hematopoyéticas provienen de la médula ósea, son multipotentes y tienen la capacidad de diferenciarse a células sanguíneas, linfocitos T, B, NK, macrófagos, hematies, granulocitos y otros monocitos. Se utilizan también por sus propiedades regenerativas e inmunomoduladoras. Su utilización se hace sin riesgo y además son fáciles de obtener. Por otra parte, las células madres mesenquimales provienen también de la médula ósea, son multipotentes y tienen la capacidad de diferenciarse a células estromales no hematopoyéticas, de origen mesodérmicas, osteoblastos, adipocitos y condrocitos. Las células mesenquimales se utilizan por sus propiedades tanto regenerativas como inmunomoduladoras, lo que se ha aprovechado en modelos animales de lesión de médula espinal para disminuir la infiltración celular inflamatoria periférica y aumentar el volumen del tejido parenquimatoso. Se utilizan sin riesgo y son fáciles de obtener. En comparación con estos tres tipos de célula, la célula madre embrionaria y las células madres inducidas que vimos anteriormente son pluripotentes. Entonces pueden diferenciarse a cualquier célula, pero tienen un alto riesgo de formación de tumores. Por lo tanto, se usan más las HSC, las MSC y las NSC. De todas formas, quedan todavía algunas cuestiones técnicas, metodológicas y de seguridad por responder antes de que las células madres puedan representar una opción terapéutica real para las enfermedades neurológicas. Aún no se sabe cuánto tiempo las células madres son capaces de sobrevivir en las zonas lesionadas y las que sobreviven se desconoce si acaban diferenciándose en células maduras o pueden convertirse en tejido extraño y potencialmente tumoral. Además, solamente una parte de las células implantadas migran hacia las zonas lesionadas, mientras que el resto se distribuye por el organismo, donde podrían modificar la fisiología de los órganos o también promover la formación de masas ectópicas. Al final, las terapias regenerativas con célula madre constituyen una ciencia apasionante en la cual nos queda mucho por descubrir.